¿Cuántos están en esta mañana contentos, bendecidos? Yo quiero en esta mañana, el tiempo se va rápido y saben que tenemos en media hora prácticamente que acabar. Hoy acabaremos tal vez unos minutos más tarde, ya que empezamos a las 12, pero voy a tratar de compartir este pensamiento, esta palabra en media hora. Y el tiempo, como digo, se nos va, pues vamos entonces a compartir. El título de este mensaje es: una cosa es lo que puedo hacer, otra cosa es lo que debo hacer y otra cosa es lo que hago. Si uno lo lee rápido, uno dice, uy, bueno, tal vez luego lo vas a desarrollar. Y yo te aconsejo, si no anotas todo el mensaje, por lo menos anota esto. Una cosa es lo que puedo hacer, otra cosa es lo que debo hacer y otra cosa es lo que hago. No es lo mismo. Por eso vamos a ver qué dicen las Escrituras al respecto. Si tú has traído Biblia, acompáñame a 1 de Corintios, capítulo 10, a los versículos 23 y 24. ¿Lo encontraron? Muy bien. Leemos entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Otra versión, la Nuevo Lenguaje Actual, dice: algunos de ustedes dicen, yo soy libre para hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Cierra tus ojos en esta mañana y oramos. Padre, en esta mañana nos sentimos felices, dichosos, hemos tenido un tiempo de alabanza, de adoración, hemos recordado, Señor, tu muerte, tu resurrección y tu venida. Y ahora queremos compartir tu palabra. Yo te ruego que tú me ayudes a poder compartir, desarrollar en este tiempo que tenemos lo que tú quieres hablar a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado la sabiduría también de tu palabra, para poder saber qué conviene, qué no conviene, qué edifica, qué no edifica. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden decir un fuerte gloria a Dios? ¿Cómo es el título del mensaje? Vale, más o menos. Una cosa es lo que puedo hacer, otra cosa es lo que debo hacer y otra cosa es lo que hago. Por ejemplo, imagínense que hay una persona ahora que se está ahogando en la playa aquí de la Barceloneta. Y yo sé nadar, pero yo estoy a una distancia que no puedo llegar a salvarla, porque no alcanzaría, si se está ahogando ahí en medio de la playa, a llegar. Ahora, si yo estuviera en la orilla y yo veo que alguien se está ahogando, ahí sí yo podría entrar en la playa y ayudarla, auxiliarla, sí o sí. Bueno, por eso es una cosa lo que yo puedo hacer. Yo, si estoy aquí, no podría llegar. Yo debería ayudarla, pero no podría, porque no estoy, ¿verdad? Ahora, si yo vuelvo a repetir, estuviera a la orilla de la playa, lo veo, podría, debería, y si actuara correctamente, tendría que hacerlo. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice, no, yo soy libre. Bueno, no confundamos la libertad con el libertinaje. No es lo mismo. Según el significado de la lengua real, bueno, el diccionario ese de la lengua española, real de la Academia, dice que la libertad es la facultad humana de obrar y expresarse según la propia voluntad, bajo la responsabilidad de uno mismo. Tiene plena libertad para decidir qué hacer y qué no hacer, o estado del que no está preso, esclavo o sometido a la voluntad de otra persona. Sin embargo, fíjate lo que dice del libertinaje ese diccionario.
actitud de quien obra con desenfreno y sin el debido respeto hacia los demás, actitud de la persona que actúa de un modo irregular y cercano a lo que se considera licencioso, vicioso o pecaminoso, falta de respeto o desenfreno en la conducta. Notamos la diferencia de libertad con libertinaje, porque hay gente que dice, no, yo soy libre, yo ya soy salvo. Ahí entraríamos tal vez en doctrinas que ahora no nos va a dar tiempo, sobre que uno ya es salvo y entonces puede hacer, siempre salvo, puede hacer lo que quiera. Eso está contrario a las Escrituras. Y aquí, cuando está escribiendo el siervo de Dios, Pablo, está diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. Y ahí pone una base. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el de quién. ¿Y lo hacemos así nosotros? ¿O tratamos siempre nosotros de ganar más? ¿Por qué hago yo lo que hago? ¿Para un beneficio propio? Que no es malo. Lo malo es cuando afecta a los demás, cuando es contrario a los demás. Por ejemplo, la Biblia nos habla, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, nos dice también, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si algo nos domina, ya no es lícito. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia sigue hablando en 1 Corintios, usted lo puede leer en su casa, 10, 31 al 33, nos habla, si coméis, si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En eso, hacerlo todo para la gloria de Dios significa que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser para que el nombre del Señor sea ensalzado. ¿Pueden decir amén? Amén. Y ahí comienza a decir, o si hacéis otra cosa. Entra todo, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados, según nos dice Gálatas, a ser libres, pero solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Porque a veces decimos, no, yo hago lo que quiero, si se enfada, que se enfade. Cuidado. Una cosa es ya las pequeñas cosas, pero por ejemplo la Biblia nos habla en cuanto a la conducta, en cuanto a lo que edifica. Si para alguien el comer carne es malo, pues yo por amor a esa persona delante de él no lo voy a hacer. Habla de lo sacrificado a los ídolos. Otro dice, bueno, a mí no me afecta porque yo oro, yo doy gracias a Dios y la comida es bendecida. Está bien, pero si a un hermano o una hermana le puede ser de tropiezo, pues ¿qué más da una comida que otra? Sí o sí. Amén. Ahora, me gustaría rápidamente hablar sobre algunas personas y utilizar esta balanza. Lo que he dicho, una cosa es lo que puedo hacer, otra cosa es lo que debo hacer, porque hay cosas que debo hacer pero no hago. Y ese es el punto. Nosotros tenemos que ser consecuentes de lo que Dios nos dice que hagamos. Por eso me gustaría poner en esa balanza, y vamos ahora sí a leer en Marcos 10, 21 y 22. Está hablando del joven rico y voy a dar unas pinceladas solamente de este pasaje. Nos habla en Marcos 10, 21 y 22 sobre aquel rico que se acercó a Jesús, ese joven, y entonces le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, pues vende. Bueno, primero le dice, guarda la ley, guarda los mandamientos. Dice, yo lo he hecho desde que soy niño. Dice, bueno, está bien, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven se fue. Entonces en el capítulo 10, versículo 21 y 22 dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Esa era la cruz de él. Pero él, afligido por esta palabra, afligido es que se vino abajo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces no estaba cumpliendo los mandamientos de Dios. Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo voy por la calle, tengo muchas posesiones y veo a una persona descalza, le puedo comprar unos zapatos, porque a mí me gustaría que me los compraran, sí o sí. Y ahí Jesús, cuando le dice eso, pues él se viene abajo. Ahora, la pregunta es, ¿podía el joven hacer lo que Jesús le dijo? ¿El joven podía vender todo y dárselo a los pobres? Sí, claro que podría. Lo segundo es, ¿lo hizo? Bueno, entonces
La conclusión con relación al joven rico es que amaba más al dinero que a Jesús. Y dice las Escrituras, pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros si en esta mañana de pronto Jesús no nos va a pedir el dinero, porque a lo mejor no somos ricos o no está ese trono que tenemos en nuestro corazón puesto, el dinero? Pero ¿qué es lo primero para nosotros? Puede ser el trabajo, puede ser la consola, puede ser la comida, puede ser muchas cosas, pero la pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras tenido mucho dinero, mucho dinero? Y Jesús te dice, eso está en tu corazón, te está haciendo daño. Véndelo y dáselo a los pobres y entonces sígueme. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Porque es decir, uy, Señor, es que el joven perdió la ocasión. Está bien, claro que perdió la ocasión. De pronto era toda la herencia, pero el problema no era el dinero, vuelvo a repetir, el problema es que eso en el joven era lo más importante. Por ejemplo, podemos ver otro caso sobre el libro de Marcos 14, del 3 al 8. Una cosa es lo que puedo hacer, otra cosa es lo que debo hacer y otra cosa es lo que hago. Marcos 14, del 3 al 8 dice, pero estando él en Betanía, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio del perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Qué contradicción, ¿verdad? Si lo leemos así, pensando un poquito antes lo que Jesús le ha dicho a un joven. Jesús le ha dicho a un joven, oye, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora llega una mujer, otros evangelios nos dicen que es María, y esa mujer ha tomado un nardo de gran precio, valorado en más de 300 denarios. Recuerden, el jornal de un jornalero era un diario al día, 300 denarios era el jornal de todo un año, porque ellos no trabajaban el sábado. Y ahora, gente que estaban ahí en su corazón piensa... Y dicen, ¿por qué se ha hecho esto? Mejor hubiera sido, ahí habla, dárselo a los pobres, lo piensan. Parece que Jesús quería ahora todo el dinero puesto en su cabeza, en sus pies. Pero no, Jesús lo que está diciendo, que el problema de esa mujer no era el dinero. Lo que estaba en su corazón no era el amor a las riquezas. Y fíjense bien, volvemos a utilizar la balanza que yo estoy utilizando. ¿Podía dar a Jesús ese perfume María a ella? ¿A Jesús se lo podía dar? Pero fíjese, sí, pero Jesús no se lo había pedido. Pero ella voluntariamente quiso darle lo mejor a Jesús. Hay gente que dice, no, yo espero que me diga el Señor lo que tengo que hacer. Y Jesús ya lo ha dicho en su palabra. La palabra se está predicando cada día. Si tú has nacido de nuevo y tienes al Espíritu Santo en tu vida, si eres una nueva criatura, tienes al Espíritu Santo y sabes lo que tienes que hacer. No, pero es que yo no sé si es mejor ofrendar, y es un ejemplo, 10 euros que 1 euro. Bueno, lo más importante es lo que hay en tu corazón. Porque si tú das los 10 euros para que todo el mundo te vea, estás haciendo mal. Acuérdense, hubo una mujer viuda que dio dos blancas, 2 euros, y el otro daba miles, y Jesús se fijó en la ofrenda de ella, porque ella todo lo que tenía era eso. Ahora, ella le dio a Jesús el valor de un año de trabajo sin que Jesús se lo pidiera. ¿Tenemos corazones así nosotros? ¿O estamos esperando cobrar la paga de agosto, aquellos que trabajen fijo y le paguen la paga de agosto para... Está bien todas esas cosas, pero hay necesidades, y ya me quito de la economía, me pongo en lo espiritual.
Señor, ¿será bueno que ore a las 4 de la mañana? Pues si puedes orar, ¿por qué no? Señor, ¿será que me madrugue un poquito más y vaya a la iglesia a ver qué puedo hacer, a ver si puedo limpiar? A ver si puedo ponerme a orar, a ver si puedo colaborar. ¿Será bueno que todo lo que tú puedas hacer, que debas hacer, hay que hacerlo? Todo lo que yo pueda hacer, que deba hacer, tengo que hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque esa mujer le dio a Jesús lo mejor que tenía. La segunda pregunta sería, bueno, ¿lo debía hacer? ¿Era correcto? Bueno, sí o no, porque estaba en su voluntad el hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no esperemos que venga Dios o que venga un ángel a decir lo que tenemos que hacer. Mira, si Dios te ha dado un buen trabajo, una posición en la cual puedes testificar ahí donde estás, hazlo. Yo veía en estos días, en Puerto Rico es un país, bueno, muy cristiano, y a uno de los policías le habían quitado el sueldo y el trabajo estaba ahí paralizado porque él tenía costumbre de llegar 10 minutos antes a comisaría y ahí donde tiene su charla oraba unos minutos. Y él invitaba si alguien se quería quedar o no. Y llegó una señora que ahora es una persona atea y lo ha denunciado porque él dice que está orando allí y que eso no se puede hacer. En un país donde muchísimos cristianos son evangélicos y están trabajando como guardia, como policía, y él lo que hacía era, Señor, bendícenos en este día, que seamos buenos agentes, guárdanos de todo. En fin, no hacía nada malo. Bueno, pues lo ha denunciado. Ahora, hay cosas que puedes hacer y no haces. Por ejemplo, hay gente que puede trabajar para Dios y no quiere trabajar. Pastor, ¿qué me dices? Sí, porque no es trabajar todo aquí donde se ve en el escenario. Hay muchas cosas que hacer. Y yo he aprendido desde que he conocido al Señor que trabajar para Él es un privilegio. Y que el que mejor paga es Él. Pero aunque Él no me pague, Él ya me ha pagado. Me ha dado la salvación, me ha dado vida nueva. Y a veces decimos, ¿será que yo tengo que trabajar en la escuelita, por ejemplo? ¿O será que yo tengo que trabajar de ujier, por ejemplo? ¿O será que yo puedo hacer algo en la iglesia? Claro que hay cosas que hacer. Y no hace falta que nadie venga a decirte que tengas que hacer cosas. Eso tiene que nacer en nosotros, como nació en esa mujer. Hablamos, la conclusión de ella es, lo hizo, sí. ¿Por qué? Porque ella cuando vio a Jesús y ve su frasco de alabastro, no había comparación. Cuando ve a Jesús es lo máximo y eso era nada. Era algo que, aunque por muchos años lo había guardado, aunque era como eso que se suele hacer en los bancos, que se pone un dinero a precio fijo, era su momento que si tenía una necesidad lo podía vender por si caía enferma o yo qué sé, o para ayudar a alguien o para decir, mira, me quiero comprar una casa o ya me voy a jubilar. En aquel tiempo no estaban las pensiones. Pero cuando ella ve a Jesús, dice, todo esto no sirve. Lo pongo sobre la persona de Jesús. Podíamos hablar de los que estaban ahí. Al final dice, bueno, los que dijeron esto eran sus discípulos. El Evangelio de Juan nos dice que era Judas, que no amaba a los pobres, pero como era el cajero, robaba, sustraía, entonces lo dijo por eso. Trató de dejar mal a Jesús, porque si estamos en esa escena era un poco violento. Si hemos visto cómo Jesús le ha dicho al joven rico, vende todo y dalo a los pobres, ¿por qué no le ha dicho un momento, mejor venderlo a los pobres? Jesús, ¿qué te pasa? ¿Das consejos que luego no tomas? ¡No! El problema del joven era el corazón, que amaba más al dinero. Podíamos hablar, y quiero hablar rápidamente. Había un joven anónimo, podemos, si tienes ahí la palabra del Señor, luego lo miras en tu casa porque no va a dar tiempo de desarrollarlo, sobre que había una multitud de más de 5.000 personas y nos dice que tenían hambre, nos dice que se ha hecho tarde, ya no han podido ir a comprar comida, nos dice pues que Jesús le dice ir a comprar. Y ahí le dice uno de sus discípulos, pero Señor, ni con 200 denarios, es decir, casi el sueldo de un año, vamos a poder comprar comida para estos 5.000, ni un poquito vamos a poder comprar.
Y ahí se acerca alguien y le dice, oye Jesús, aquí hay un muchacho que bueno, no es que tenga demasiado Jesús, pero bueno, este tiene un poquito de pan, tiene algunos peces, pero no sé, me da hasta vergüenza decirlo. Ahí se lo dice al Señor, dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tanto? Entonces Jesús le dice, hacer recostar a la gente que se siente, ahí los sentó, Jesús ora, y ahora, hermanos, todos quedan saciados, todos. De tal forma que ahora, cuando han terminado todos de comer, le dice Jesús a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y dice que recogieron pues 12 cestas llenas de pedazos de lo que 5 panes de cebada sobraron y de lo que habían comido. El pescado se lo comieron todo, pero el pan sobraron ahí 12 cestas. ¿Usted se imagina eso? Yo te pregunto, en medio de esos 5.000 hombres, ¿no habría alguien que tendría un poquito de pan o pescado? Jamón no, porque ellos no comían cerdo, pero un poco de otra cosa. ¿No habría nadie de esos 5.000, sin contar las mujeres? Habían más de 7.000, 8.000, 9.000 personas. ¿No habría nadie más que tenía alimentos? Yo digo que sí. Pero solamente un joven ofreció lo que tenía. A veces nos miramos los bolsillos, miramos la cartera y decimos, Señor, si yo tengo poco, o nos miramos en el espejo y ¿qué vas a hacer de nosotros? Pero déjame decirte, si tú quieres marcar la diferencia, seamos como ese joven. Aportó lo que tenía, de pronto para tantas personas no era nada, pero lo que nosotros tenemos, aunque sea poco, si lo ponemos en las manos de Jesús, si Jesús lo bendice, las multitudes van a ser alimentadas. ¿Quieres ver milagros? Solamente Daniel y la pastora. Bueno. ¿Quieres ver milagros? Primero mírate al espejo y mira lo que hoy eres y lo que fuiste ayer, en el pasado, cómo Dios nos ha cambiado. Pero si tú quieres ver milagros, si tú quieres ver lo que Dios puede hacer a través de lo poco, ponlo en las manos de Jesús. Ese joven lo entregó y dijo, no tengo más, pero quiero decirte, lo poco nuestro en las manos de Jesús es mucho. ¿Podía él decir lo doy o no lo doy? Sí, pero él hizo lo correcto y lo puso a las manos de Jesús. Y quiero terminar sobre un pasaje que ustedes ya conocen, muy conocido, en Marcos 2, del 1 al 12, luego si usted quiere lo lee. Nos habla sobre que Jesús estaba en Capernaum, estaba en casa, estaba predicando, se llenó la casa donde él estaba, de tal forma que hasta en la puerta estaban allí, y dice que llegaron pues unas personas con un paralítico. Luego lo lees, Marcos 2 del 1 al 12, luego lo puedes leer. Y dice que cuando ellos se acercan a entregarle a Jesús ahí al paralítico para que ore por él, resulta que no pueden entrar. ¿Y qué hacen? Bueno, dijeron, como hemos intentado entrar y no podemos, pues vámonos para casa. No, ellos dijeron, hemos traído aquí a este paralítico, no sabemos si era un amigo, si era familia, un vecino, un conocido, que a lo mejor le dijo, oye, me he enterado que Jesús ha venido a Capernaum, vamos a ver si ustedes me pueden llevar o vamos a llevar. No lo sabemos, el caso es que llegaron. Cuando llegan allí no pueden entrar. ¿Y qué hacen? Pues, ¿cómo hacemos para entrar? Y alguien dijo, el más valiente, oye, vamos al techo y lo bajamos por el techo. ¿Pero cómo al techo? Como quitemos el techo, llaman a los mozos de escuadra y nos meten en la cárcel. ¿O habrá que pagarlo? Bueno, pues si hay que pagarlo, lo pagamos. Pero es la oportunidad. ¿Podían ellos hacerlo o no hacerlo? Sí. ¿Lo deberían? Bueno, ellos lo hicieron. Tomaron la decisión de subir al techo, bajar a ese muchacho que estaba enfermo, paralítico, lo bajaron donde estaba Jesús, y Jesús los contempla y le dice al paralítico, tus pecados son perdonados. Porque para Jesús y para nosotros lo más importante primero es que nuestra alma, nuestra vida interior, nuestro espíritu, nuestro ser pueda ser perdonado por Jesús. Y luego la sanidad.
una vez que lo perdonó de sus pecados, la gente decía, los que estaban ahí, pero tú ¿quién eres? ¿O quién es este para perdonar pecados? Y Jesús dijo, bueno, pues para que ustedes vean que tengo la potestad dada del Padre, ahí lo sana. Yo te vuelvo a repetir, hay cosas que tal vez te van a llamar loco por hacer. Hermanos, no sé, fueron valientes. Si usted lo lee, abrir la casa, abrieron el techo y bajaron por ahí al paralítico. Y yo creo que fuera, me imagino, habría más enfermos. Habían escuchado que Jesús estaba en Capernaum, llevó a su padre, a su madre, al hijo, a la hija, pero ellos se atrevieron a hacer lo que estaba en sus manos. Y seguro que los que estaban fuera dijeron, ¿qué ha pasado? Y alguien le diría, pues han sanado a un paralítico, ha sanado a un paralítico. Y él se miraría y diría, ¿por qué no habré hecho yo lo mismo? Tal vez esperó a Jesús que saliera, tal vez luego entró, no lo sé. Pero Jesús marcó la diferencia en la fe de esos hombres que llevaban al paralítico. ¿Quieres ver cosas imposibles de que se puedan hacer? Amén. Haz lo que puedas hacer. Y deja que Dios haga el resto. Amén. ¿Quieres que Dios haga milagros? Amén. Haz lo que esté en tu mano y el Señor se va a encargar de hacer el resto. Y quiero terminar, el tiempo ya no da para más. Concluyo con la historia del buen samaritano. ¿Usted se acuerda del buen samaritano? Jesús Jesús está hablando con fariseos y quieren justificarse. Y Jesús le dice, bueno, al final de todo Jesús le dice, bueno, pues ayuda a tu prójimo. Porque esa es la palabra que comenzábamos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y Jesús le dice, ayuda a tu prójimo. Y él le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús explica una historia en Lucas 10, 29 hasta el 37. Jesús le habla de que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Sabemos que Jerusalén era lo santo y descendía a Jericó. Y dice que cayó en manos de ladrones, en los cuales le robaron y le hirieron. Lo dejaron medio muerto, ahí Jesús dice. Dice que bueno, que llegó un sacerdote por aquel camino, lo vio y siguió de largo. Y luego pasó el levita, el que canta, el que ofrenda, el que ofrece sacrificio, lo mismo pasó por ahí y pasó de largo. Y ahora pasó un samaritano, que era aquel que tenía el estigma. Es verdad, al principio de los samaritanos eran aquellos que fueron traídos por Nabucodonosor, adoraban a Dios y a los Baales, pero muchos de ellos habían cambiado, muchos de ellos eran también creyentes. Y dice que el buen samaritano lo vio y fue movido a misericordia. Yo pregunto, ¿los tres podían haber ayudado al hombre que estaba herido? Amén. ¿Los tres le ayudaron? No. Solamente uno. Y ahí nos pone Jesús el ejemplo. Dice que lo tomó, lo puso en su cabalgadura, ahí llevó al mesón, ahí bueno, le puso el aceite, el vino. Y aparte de eso le dijo, mira, y yo me tengo que ir. Le dijo al mesonero, te dejo más dinero para que él esté cubierto hasta que se ponga bien. Porque otro podía decir, yo lo socorro, llamo a quien sea, lo llevo y... No, él hizo más de lo que podía hacer. Y Jesús ensalza esa forma de ver al prójimo. La conclusión de este mensaje es, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cierra tus ojos en esta mañana. Padre, en esta mañana nos sentimos dichosos, nos sentimos bendecidos de las cosas que tú nos permites hacer. Hay cosas que no podemos hacer, pero hay cosas que sí. Tal vez no tenemos mucho, y cuando hablamos mucho no solamente, Señor, en la economía, tal vez de talentos, de capacidades, pero queremos dar el 100% de lo que tú nos has dado, Señor, en nuestros talentos, en los dones. No queremos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer, Señor, lo que podamos en nuestras manos para tu gloria, para la edificación de tu pueblo, para que la gente cuando vea lo que hacemos pueda decir realmente, Dios, Jesús está siendo glorificado. Señor, levanta hombres y mujeres que nuestro deseo sea el honrarte, sea el amar a los demás, que si tenemos
más capacidades que otros, Señor, podamos amarles y podamos demostrarles nuestro amor a través de nuestras aptitudes, de nuestras actitudes, podamos marcar la diferencia. Señor, ayúdanos realmente a hacer las cosas como tú las harías, Señor. Que seamos en tus manos, Señor, esos hombres y mujeres bendecidos, agradecidos, que podamos hacer lo que conviene, hacer lo que edifica. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.